Bueno, muy buenos días. A nombre de la Asociación Panameña de Exportadores queremos darle la bienvenida a este conversatorio webinar. Hoy tenemos unos invitados especiales. Se trata del ingeniero Jorge Azcárraga de Agrandel. Todos los que estamos en el sector productivo vivimos mes a mes cuando nos llega la factura de luz, y en muchos casos es uno de los gastos más importantes, o uno de los gastos más importantes que tenemos en nuestro esquema productivo. Así que en la mañana de hoy pues queremos abrir el espacio para la presentación que nos va a ofrecer Agrandel sobre algunas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra competitividad en el sector empresarial. Así que para la Asociación Panameña de Exportadores es un honor tener a ingeniero Jorge Azcárraga la mañana de hoy. Y sin más, queremos abrir los micrófonos y darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Gracias por su presencia y esperamos que sea de mucha utilidad la información que vamos a recibir en la mañana de hoy. Bienvenido, Jorge. Gracias, Roberto, por el espacio. Vamos a tratar, como dice Roberto, de ser lo más puntual. Más sin embargo, creo que es importante tener un poquito de contexto y vamos a comenzar por ahí. Si me permiten 2 segundos, vamos a ir montando la presentación. Y lo que sí vamos digamos, formato, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados y eventualmente estaremos pidiéndoles que las preguntas, a medida que vamos haciendo la presentación, las vayan poniendo en el chat y de esa manera las vamos a ir respondiendo. De parte de Agrandel nos acompaña Leslie González, que es nuestra directora ejecutiva, la cual va a estar leyendo las preguntas al final. Y pues el espíritu de esta reunión o conversatorio es poder alinear esfuerzos también, ¿no? Porque tanto Apex como Agrandel tienen
digamos, el mismo propósito en común, que es que la energía nos lleve a ser un denominador común en miras a ser más competitivas las empresas. Así que sin más, pues vamos a comenzar un poco para que conozcan a los que no nos conocen como asociación. Pues somos una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la competencia, buscando los menores costos de energía posible y aumentar la confiabilidad del sector eléctrico. En esencia, pues nosotros no solo estamos buscando costos, sino también que la energía sea confiable y que siempre haya, ¿no? Y de hecho, pues la visión se enmarca en ser una voz de los consumidores presentando contenido que genere valor. Entonces, como resumen, tenemos pues que la asociación lo que busca es de forma sencilla llevar el contenido que permita a la demanda y a la oferta encontrarse buscando como pilar la calidad de la energía, la sostenibilidad y la reducción de costos. Nosotros queremos agregar valor porque estamos claros de que la energía, como bien decía Roberto, es un pilar en diferentes industrias más que en otras, pero es clave en la competitividad de las empresas. Entonces, en ese sentido, pues resumimos, acercar oferta a la demanda, principalmente a través de contenido que genere una dinámica que permita al consumidor empoderarse, ¿no? Y vamos a hablar un poco más adelante de qué se trata eso, ¿no? Entonces, digamos, para llevarlo en un contexto de pues, dónde estamos como sector, vamos a introducir, para aquellos que no saben, vamos a tratar de ser rápido, una introducción del mercado eléctrico y también, bueno, los grandes clientes, ¿no? Que, como dice nuestro nombre, somos una asociación de grandes clientes. ¿Qué es ese concepto, no? Vamos primero que todo a estar seguro de que todo el mundo esté claro. Hoy tenemos una Secretaría Nacional de Energía, que es digamos, la responsable de todo lo que tiene que ver con la política energética en Panamá y también no solo en la parte de energía, sino en la parte de hidrocarburos. Tenemos una autoridad de los servicios públicos, que es el que regula cómo funciona este mercado que tenemos dividido en generación, transmisión, distribución y consumidores. Los consumidores tenemos regulados y no regulados, y los no regulados están los grandes clientes. En la parte de distribución tenemos las empresas por concesión, se da un tema de concesión por región. Tenemos a ENSA, que es del grupo EPM, y Gas Natural Fenosa, que tiene EDEMET y tiene EDECHI. Dependiendo dónde estemos, EDECHI es en Chiriquí y EDEMET es en el área de la 11 de octubre hacia el oeste, el oeste sí que es Chiriquí, ¿no? El transmisor, que está en la función de TESA, es el que se encarga de transmitir la energía. Y bueno, tenemos un plantel de generación hídrico, térmico, eólico. Todos estos tres actores, generación, transmisión y distribución, se unen y son despachados por el Centro Nacional de Despacho, que está dentro de TESA. Existe un comité operativo donde los grandes clientes se sientan y pueden aportar en lo que tiene que ver con la operatividad del sistema. Entonces, siguiendo un poco aquí en una forma bien gráfica, tenemos las centrales generadoras que llevan su energía a través de las redes de transmisión de TESA. De allí las pasan a las de distribución, dependiendo del área de concesión, y se la llevan a los clientes industriales, que digamos, pues, tenemos diferentes tipos de tensiones y que de acuerdo a esas tensiones también hay las tarifas, ya la vamos a ver, y bueno, llega al residente. Claro, en este foro estamos representados por industria y claro, todos somos clientes porque tenemos consumo eléctrico en nuestras casas. Entonces, viendo aquí pues rápidamente las tarifas, ¿no? Vemos que hay tarifas de baja tensión, ¿verdad? Que son BTS y BTD, dependiendo de si hay demanda o no. Y tenemos tarifas que van de baja tensión a de baja tensión van a media tensión también y a alta tensión, que son las ATD y ATH. Las siglas tienen que ver si compras la energía horaria o no. Entonces, aquí están los niveles de tensión, menos de 600 voltios, la media de tensión es de 600 a 115 y más de 115 es alta tensión. Usualmente los grandes clientes están catalogados dentro de aquella tarifa que tiene que ver con demanda. Tenemos pues
la composición aquí en la esquina, cómo más o menos se compone. La generación es el 65% del costo. Las pérdidas pues, pueden oscilar. Estamos hablando que este número fue del año pasado, 5.7 más o menos, dentro del costo. La transmisión es el 7.4 y la distribución es el 28% del costo de la energía. Entonces, en base a este, digamos, esquema de lo que es el sector, tenemos que ¿qué es un gran cliente? Es aquel que tiene una demanda de más de 100 kilos por sitio. Ese gran cliente tiene, digamos, hoy en día pues está definido, o sea, sabemos dónde están, digamos, las distribuidoras saben quiénes son aquellos que tienen ese consumo. De hecho, hasta el nivel de medición ya se ha llevado a una digamos, perfección, o más bien un nivel de precisión, perdón, en el cual ese gran cliente tiene opciones, ¿verdad?, de quedarse como regulado, que es decir, comprarle a la distribuidora, o se puede habilitar comprándole directamente a un generador. Y una vez se habilita, él también tiene opciones. Puede ser un gran cliente activo que compra directamente en el mercado ocasional, o puede ser pasivo, que usualmente es representado por una generadora. Quizás muchos de los que están escuchando pues son gran clientes y quizás mucho de lo que estamos hablando vaya a ser mucho más sentido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y la agenda tiene que ver con ver la situación del mercado eléctrico en la pandemia, ¿no? Como decía Roberto, hay una preocupación de la tarifa eléctrica, y vamos a ver, a la medida que vamos introduciéndonos en la agenda, pues cómo esto ha impactado, ¿no? Después vamos a ver los resultados y el impacto de la licitación de la potencia y energía que se dio recientemente, se adjudicó, pero viene del año 2019. Vamos a saber por qué se da y cuál es el impacto. Vamos a ver la perspectiva del sector energético nacional post-pandemia, qué pensamos que puede pasar. A la misma vez vamos a ver, bueno, en base a todo lo que hay, cómo podemos ser competitivos en base a costos y calidad de suministro. Ya, digamos, por último, cómo Panamá busca esa transformación de convertirse en un país renovable, donde la energía pues sea principalmente renovable, y para eso pues está digamos, en divulgación, quizás muchos saben, pues la agenda de transición energética. Y claro, de último, conclusiones y recomendaciones. Comenzamos con la situación del mercado eléctrico en pandemia. Esta gráfica que ven en pantalla muestra cómo Panamá desde el 2012 al 2019 ha sufrido algunos cambios. Como podemos ver, en los primeros años había prácticamente una estacionalidad en lo que es el consumo, pero a partir del 2006 comienza un despegue, ¿ves? Como pueden ver aquí, de un año al otro 6.4, baja un poco el siguiente en el 2008, sube, pero se ve una tendencia bastante elevada, digamos ascendiente, que se da en prácticamente 6 años, ¿no? Ya después del 2015 comenzamos a ver que ya se comienza a flatear la curva de crecimiento, y la pendiente es ya más de forma decreciente. O sea, como quien dice, Panamá venía subiendo a gran ritmo y los últimos 4 o 5 años se ha estabilizado. No quiere decir que no crezca, pero ya la pendiente no era como la del año 2006 y el 2012. Entonces, 2020. Aquí en esta gráfica podemos ver el comportamiento por distribuidora, como cada una de las distribuidoras en una semana normal, en azul está Edemet, ENSA en verde y Edechi en amarillo. Como prácticamente a partir del 3 del 21, o sea, el 21 de marzo, cuando ya comienza ya, digamos, el encerramiento, pues vemos cómo cambia abruptamente y se mantiene prácticamente flateada. Claro, digamos, se da más en el área de Edemet, porque es donde hay más, digamos, un poco más de consumo que en ENSA, pero prácticamente es el mismo comportamiento, donde se lleva prácticamente en mes y medio más o menos una estabilidad y una reducción considerable en la demanda. Estamos hablando de prácticamente 200, 300 kilos que vamos a ver más adelante. Aquí lo vemos ya
agrupado ya en prácticamente que 5 meses que llevamos de pandemia. Vemos aquí la caída golpeada, la caída dura, y cómo durante el verano se mantiene bastante estable. Se comienza a dar un poco la apertura en el bloque 2, vemos un poquito de aumento en los consumos, pero vemos también algunos picos y valles que se van dando producto también de las fluctuaciones que se dan producto del invierno, donde ya digamos, el consumidor prende los aires acondicionados un poquito menos porque ya está un poco menos caluroso, y si nos damos cuenta, pues la demanda sigue bastante golpeada. Edechi realmente sufrió cambios, pero en la misma proporción, pero como es poco la demanda en Chiriquí, pues no se ve tan acentuada, ¿no? Entonces, aquí lo vemos resumido en un diagrama de demanda. Vemos que íbamos en una demanda de casi 1.900, 2.000 megas, y abruptamente cae la demanda a prácticamente 1.600. Esta gráfica muestra un poquito de consumo adicional que se da en las últimas semanas, del 27 de julio al 2 de julio, pero en resumen podemos decir que hubo una reducción de prácticamente 20% si la comparamos con las últimas semanas, que ya se ve un poquito más de activación económica, pero desde el inicio fue 30% la reducción. Lo importante aquí que estamos viendo es que esto es demanda, no necesariamente consumo, y lo podemos ver aquí cómo es el consumo. Esta curva azul muestra el consumo horario, cómo se comportaba, y prácticamente se redujo en un 40% a marzo 4, ya boom, cae bastante abrupta, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Bueno, definitivamente la cerrada de muchos locales, de fábricas, etcétera, le pegó considerablemente a esta demanda, donde los 1.900 tienen un impacto producto de la mina, que está también a veces demandando energía por el hecho de que es un autoconsumidor. Entonces, ¿cómo se impacta, digamos, ya por número en la energía? La generación en enero era de 976 gigawatt hora y en junio 837. Estamos hablando de una reducción en consumo también considerable de 14% aproximadamente. Y vemos también aquí en esta gráfica pues que el precio del mercado spot también se ve golpeado porque no hay, la demanda cayó considerablemente. Entonces, si vemos esto, digamos, en función de los grandes clientes que ya tienen un peso importante dentro del consumo, estamos hablando de que se han mantenido, digamos, del total de la generación, se ha mantenido su consumo representando 12% del total, ¿no? De lo que es el consumo de Panamá. Entonces, vemos aquí también la variación residencial, ¿verdad? Si comparamos en enero, bueno, febrero hubo una disminución, pero así podemos ver que marzo, abril, mayo y junio se han mantenido en aumento. Sin embargo, en la parte comercial, industrial y gobierno ha venido en plena decadencia, ¿no? O sea, estamos hablando que comparado con enero, 36% menos en la parte comercial, 31% industrial, y gobierno ha mostrado algo, digamos, de consumo adicional entre mayo y junio, ¿no? No tenemos las cifras todavía de julio, que esta información toda viene pues de la Secretaría Nacional de Energía. Cabe destacar, antes de entrar, que toda la información que nosotros tenemos y manejamos es información pública. Lo que hace Arandel es que, como tiene gente muy capacitada que también nos apoya dentro de la gestión que hacemos, pues agarramos la información y podemos de alguna manera buscar, o más bien hacer las preguntas quizás más atinadas y hacer los cuestionamientos, ¿no? Y de hecho, pues ahora entrando a ver el resultado del impacto de la licitación de potencia de energía, que fue la llamada ETESA LPI 0219, pues todo lo que vamos a ver es información que está disponible, pero Arandel lo que hace es que la agrupa y trata de buscarle sentido en miras a poder, como decíamos, ser una voz que permita buscar cómo las empresas pueden ser más competitivas a través de la energía. Entonces,
antes de, digamos, entrar en los números, quería yo llevar esto a un tema de histórico, ¿no? Porque siempre la historia es buena para entender, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Y sabemos que en el 1999 el sector eléctrico se abre, ¿verdad? Y los primeros años del sector eléctrico, todo lo que tenía que ver con compra de potencia y energía, lo hacía la entidad que recién se creaba, que era ETESA. A partir de 2004 hasta prácticamente el 2010 se le pasa esa responsabilidad a las distribuidoras. Sin embargo, pues hubo, digamos, alguna serie de temas que se fueron dando, como contratación de corto plazo. Algunas distribuidoras no contrataban el 100% de la demanda, poniendo, digamos, el consumo, digamos, a comprarlo en el spot. Y vamos a ver ahora más adelante algunos números que reflejan qué fue lo que pasó. Digamos, en 2004 hay una alza tremenda del combustible. Y entonces también los incumplimientos, se dan algunos incumplimientos en los porcentajes de contratación. Y bueno, se van generando algunas licitaciones especiales que eso pudo haber causado también algo, digamos, de entorno. Claro, este tema no necesariamente comparto yo personalmente que fue lo correcto, pero había muchos indicios que mostraban de que pues no necesariamente se estaba haciendo, digamos, la gestión en miras a buscar mejores precios para el consumidor. Sí, y consecuentemente ETESA, por mandato en el 2010, se le da esa responsabilidad. Y bueno, entran en ese proceso del 2010 al 2018 licitaciones por tecnología y después licitaciones de corto plazo en el 2016. Aquí podemos ver qué pasaba en ese momento y por qué, digamos, entendemos nosotros que se dieron se tomaron esas decisiones. Aquí podemos ver que en el 2004 la distribuidora estaba contratada nada más en el 85%, en el 2005 en el 63%, sube al 76% y prácticamente entre el 2014 y el 2009 pues no se contrataba el 100% de la demanda como el regulador manda, ¿no? Entonces, esto pues produjo, digamos, una serie de costos adicionales para mantener, digamos, a la población tranquila y que no subieran los costos, pues se decidió también hacer una serie de subsidios que sumaron varios millones de dólares y entonces entendemos que se decide y sabe que mejor esto lo hace alguien que esté mucho más, digamos, neutral. Entonces se obliga, o más bien se comienza a contratar a través de ETESA y vemos que sí se cumplen los objetivos, digamos, de contratación, pero no necesariamente el objetivo principal que era conseguir mejores precios. Como podemos ver aquí, en esta gráfica muestra que en el periodo 2010-2014 hubo una gran cantidad de subsidios que se dio a la tarifa. Claro que habían cosas coyunturales que las vamos a ir viendo y eventualmente si hay algún comentario o pregunta lo podemos ver. Después del 15 vemos que se mantiene, baja un poco, digamos, el subsidio, pero en el periodo 10-14 comienza a verse también el tema de que pues nos estábamos creciendo y necesitábamos energía y se hacen licitaciones por tecnología para pagar potencia porque era la que teníamos, digamos, carencia, y después se hacen licitaciones a corto plazo. Pero en resumen, esta gráfica muestra todo lo que pagó el gobierno nacional para poder mantener una tarifa que no fuese tan golpeada para el consumidor. Al final, el periodo 4 al 18 fueron 1.800 millones de dólares que aportó el Estado en subsidios, tanto para estabilizar la tarifa como también para la parte de Occidente, ¿no? O sea, estamos hablando que estos son subsidios que le pega principalmente al consumo de aquellos que tienen 350 kilowatts hora al mes y 150, ¿no? Pero hay otros subsidios también, que no vamos a entrar en esta conversación, pero aquí sí quiero que veamos algo interesante que tiene que ver con los grandes clientes. Al comienzo, pues prácticamente habían 3 grandes clientes, 5 grandes clientes, pero cuando se da ese debate, vemos que el precio del spot se dispara considerablemente. Entonces, a partir del 7, ¿verdad? Comienza a haber prácticamente
ninguna forma de que los grandes clientes consiguieran contratos, principalmente porque no había interés. Aquellas plantas que estaban entrando, pues si entraban era para suplir esa demanda y prácticamente ir al spot. Y podemos ver que aquí, en este periodo de prácticamente del 7 al 14, los precios de spot iban entre $150 el megawatt o 15 centavos a llegar hasta casi 223, 224. No había en este periodo ningún atractivo para comprar energía como gran cliente. Entonces, a partir del 2015, prácticamente el 14, producto también de la oferta y la demanda que vamos a ver más adelante, pues comienza a caer y aquí vemos drásticamente cómo comienzan los grandes clientes a conseguir contratos, producto de que hay un problema de que pues el que no tiene contrato, la única opción, el generador que no tiene contrato, la única opción es ir a comprarle a un gran cliente. Y obviamente siempre va a tener una ventaja comprarle a un generador, aunque bueno, me retracto, no necesariamente siempre, y vamos también a quizás verlo un poco más adelante, pero lo que sí es que hay un punto de congruencia entre lo que quiere el cliente y lo que está buscando el generador. Y ahí vemos pues cómo se dispara drásticamente. Esto a julio del 2019, hoy tenemos prácticamente, llegamos a los 230 empresas que están comprando como gran cliente, porque es una opción y ahí lo veremos más adelante. Esto es algo que refuerza lo que mencionaba anteriormente de cómo fue evolucionando el mercado. La línea verde es la demanda, ¿cómo se llama? La capacidad instalada de Panamá, que en 1998 era de 1030 megawatts y firme era 778. Nosotros hoy estamos en prácticamente 3854 y 1919 de demanda. Si vemos aquí en el medio, entre el 2004 y el 2008, viene todo ese movimiento que pudieron ver atrás, que tiene que ver principalmente porque la demanda, la capacidad firme estaba siendo prácticamente igual que la capacidad, que la demanda. Capacidad firme y capacidad instalada prácticamente ahí seguiditas. Claro que la diferencia entre capacidad firme y capacidad instalada, la diferencia es aquellas plantas hidro, pero muchas de ellas, por ser filo de agua, pues no tienen capacidad instalada. Firme, es decir, que yo puedo llamarla al despacho, yo la puedo contar con esa energía inmediatamente porque son renovables. Entonces vemos cómo esta curva, ¿verdad?, se comienza a separar de lo que es la capacidad instalada de la demanda y cómo la firme se va manteniendo. La firme tiene principalmente que ver con aquellas plantas de generación térmica, ¿verdad?, que nosotros la podemos llamar y ellas están disponibles y son las que realmente tienen la capacidad, claro, embalses también, que cuando yo necesite la energía, que es la demanda, estén disponibles para entregarla, ¿no? Entonces, vemos cómo a partir del 2011 se flatea un poco esa capacidad instalada, entran un par de plantas más, por, digamos, temas que tienen que ver con que ya en el 2007 se veía venir una emergencia, en el 9 se hace un contrato con Agreco para que la energía, para tener un backup, ¿verdad? Y se comienzan a tomar una serie de decisiones que tienen que ver con que teníamos que responder y no quedarnos sin energía firme para que no hubieran apagones. De hecho, muchos conocerán pues que esa historia aún se repite. Entonces, siguiendo adelante, esto, digamos, del 2020 hacia el 2025, lo ponemos aquí por definir porque lo vamos a analizar más adelante. Entonces, rápidamente, hitos, en el 2011 entra la planta de carbón de BLM, entran unas plantas de Agreco, entra Changuinola, que ayuda a esa, digamos, a distanciarse de la capacidad firme y la demanda. En el 2013 se hace una licitación en la 0613 que tiene que ver con unidades solo de potencia para el periodo del 2014, de enero al 2000, junio, es algo como quien dice de emergencia también, y efectivamente entra Agreco y Soe Energy, 140 megas. Y bueno, da después de allí, digamos, las señales del spot y la necesidad de más energía hace que comiencen a haber muchos proyectos entrando, ¿no? En el 15 entran
plantas eólicas, recientemente la planta de gas de AES entra en el 2018. Pero algo bien importante que queremos resaltar aquí es que cada vez que entra potencia nueva al plantel, esa potencia firme se paga, ¿no? Y definitivamente, pues, la paga el consumidor. Entonces, vamos a ir a ver un poco de finalmente cómo está hoy el plantel eléctrico, ¿no? Tenemos una gran diversidad o sea, una matriz bien diversificada. Podemos ver que hay fotovoltaica, hidros de embalse, hidros de pasada, gas natural, búnker y diésel, biogás y eólica, ¿verdad? Dentro de las búnker y diésel hay aproximadamente 1.200 megawatts. Ahí se incluye también una planta de carbón de Bahía Las Mainas. O sea que, como pueden ver en esta filmina resumida, hay una buena capacidad instalada que suma 3.800 megas y una demanda que, como pudieron ver, hoy en pandemia no supera los 1.600 megas de capacidad. O sea que tenemos prácticamente el doble de capacidad instalada. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos una necesidad de hacer una licitación, ¿verdad? ¿Por qué surge esa necesidad? Y antes de explicarlo, quiero que veamos pues, los términos de lo que se va a comprar en esa licitación. Se compra potencia y se compra energía. Resumiéndolo, la potencia es esa disponibilidad de tener energía que prenda las máquinas y la podamos tener. Eso pues es disponibilidad firme, cosa pues que las renovables en estos momentos no tienen. Sin embargo, Bayano, Fortuna, que son reservonios, definitivamente lo tienen. Entiendo que todavía no lo hemos analizado bien, que están haciendo algunos cambios digamos, a las renovables, asignarle potencia, pero en la realidad de hoy, de este evento, personal principalmente, pues las renovables no contaban con esa potencia para vender, ¿no? Y bueno, la energía es lo que horariamente uno consume. Entonces, aquí vemos la razón principal. 2019, el año pasado, ¿verdad? Producto también de lo que vieron en las gráficas, el país venía creciendo muy rápido, de repente se frena en consumo, hay un movimiento, digamos, de poder amarrarse al crecimiento y comienza a haber una gran inversión en plantas hidro renovables, vienen plantas de emergencia, y de alguna forma u otra terminamos el 19 sobrecontratado, ¿verdad? Entonces, 2020, 2021 y 2022 y 2023, la demanda, la potencia principalmente para todos los consumidores tienen que estar contratada el año en el cual estás, en los primeros 2 años al 100%. O sea, si yo me paro en el año hoy, yo debería tener 100% contratación y el siguiente año también. El tercer año y el cuarto año, 90%, y el quinto y el sexto año, el 80% de la demanda proyectada, ¿no? Esto es bien importante porque el tema de cómo proyectar, pues, quizás ustedes mismos vayan a poder sacar sus conclusiones. Sin embargo, aquí en esta gráfica muestra, pues, que se necesitaba energía, o se necesita energía, y esa energía prácticamente estaba comprometida por 2 proyectos que tenían que haber entrado y no entraron. Mucha de esa energía, esa potencia, estamos hablando de potencia realmente, pues no entró. Aquí no salen estas plantas, por consiguiente, al no estar disponibles, pues había que buscar la forma de llenar la demanda en potencia y en energía asociada también. Entonces, vemos aquí que las plantas, ¿cuáles eran? ¿No? La principal era un proyecto que se ganó la empresa Martano, que después cambió. Ese contrato es de 441 megawatts, ¿no? De capacidad instalada. Es una generadora de gas natural. Y el contrato era un contrato de 15 años. Punto importante, la potencia era de $32 el kilowatt hora y tenía un costo fijo en energía de 2 centavos. Pareciera muy bueno el costo de energía, pero la potencia había que pagarla porque prácticamente la inversión que se tenía que hacer de alguna forma se tiene que pagar, porque si te llaman al despacho o no te llaman al despacho, por lo menos
hay un ingreso producto pues de la potencia contratada, ¿no? Es un proceso, digamos, algo complejo de entender, más sin embargo, en resumidas cuentas, el consumidor la paga de una forma u otra, ¿no? Y estamos hablando de $32. Pero ¿qué pasa con esa planta? Debió haber entrado en noviembre del 20 y la SEP recientemente, el 5 de marzo, le da una prórroga hasta el 2022, ¿verdad? Producto de esa realidad y adicional, otro proyecto que se tuvo, digamos, que entró y después salió, que es Panama Energy Power. Ese contrato era para ofertar energía del 17 al 36, pero por razones, digamos, de que le quitaron la licencia y después la Corte Suprema, aunque no tenemos claro legalmente cuál es el estatus, pero la realidad es que todavía no se sabe exactamente cuánto va a entrar. Esta energía se esperaba para que estuviera en este periodo en el cual se necesitaba la energía. Estamos hablando que este proyecto tiene una potencia de 18.89 y un precio indexado de energía de 8 centavos, casi 9. Aquí sí tiene que ver con los índices de Henry Hub o lo que sea que usen, porque este proyecto también es a base de gas natural. Estamos hablando de un monómico de 137, ¿no? Que es al final el que le importa al consumidor, y el de Martano, que ahora se llama Sinolam, de 85 centavos, ¿no? Aquí el monómico es la combinación de la potencia y de la energía, ¿verdad? Entonces, yo quería poner esto en el contexto de la, digamos, de la audiencia, que son exportadores y gente de negocio, y vemos cómo uno compra materia prima, ¿no? O sea, usualmente lo que tú haces es, digamos, tratar de que tu licitación sea exitosa definiendo, digamos, un modelo en el que te permita conseguir el mejor precio, el mejor término de pago y asegurarse que entre la energía o la materia prima que vayas a comprar. Entonces, yo defino un requerimiento de cuánto quiero comprar, el plazo de entrega, qué tan confiable es el que me suministra, ¿verdad? Y estimo, bueno, cuál es el precio que yo quisiera alcanzar, ¿verdad? Entonces yo invito a proponentes por capacidad de entrega, por cantidad, obviamente invito a muchos porque lo que quiero es que haya más competencia y definitivamente cuánto esa persona realmente o ese proveedor tiene capacidad para entregar, ¿verdad? Entonces, al entregarme las ofertas, yo usualmente veo, hey, ¿qué precio me dio? ¿Cuáles son los términos de pago? Y bueno, ese tipo me va a poder entregar o no me va a poder entregar. Entonces, viéndolo en ese contexto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la materia prima que el proveedor me va a entregar, ¿verdad? Una vez ya yo decido, veo que todos los que me entregaron tienen buena trayectoria en el mercado. Hay una realidad que la última licitación que yo hice, como yo estaba, como quien dice, con ganas de más energía porque la demanda era alta, yo tuve que pagar parte de esa capacidad instalada que ese proveedor no tenía, ¿verdad? Para que me pudiera satisfacer. Pero bueno, la realidad de hoy es diferente, ya ese costo baja, ¿no? Entonces, recibo hoy oferta de materia prima, ¿verdad? Muy diversa, ¿verdad? Y yo usualmente, para satisfacer mi requerimiento, defino un precio de referencia, como mencioné. O sea, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? Entonces, la posibilidad también de qué pasaría si yo me retracto o en el camino pasa alguna cosa y no contrato lo que necesito, porque como quien dice, mejor es pájaro hermano que 100 volando. Entonces, como gerente, bueno, ¿qué decisión tomaría? Quizás más adelante o ya al final podemos hablarlo, ¿no? Pero al final del camino, ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos la licitación, lo que está en azul, es todo el requerimiento que se ofertó. Es decir, en potencia, necesitaba lo que había aquí en la línea grisácea y el requerimiento era prácticamente el mismo, ¿no? O sea, se adjudicó prácticamente todo lo que se pidió. Pero había muchísimo más ofertado de lo que la gente, lo que necesitaba. Entonces, había un precio de referencia que era 8.96, ¿no? ¿Cuánta gente participó? 33 empresas participaron. Y miremos
un poco los números. El precio virtual, o que le llamaban el precio de referencia, era 8.96 y todas estas plantas que están aquí estuvieron entre 4.27 y 6.44. Todo, casi el 97% del requerimiento se consiguió a un precio promedio de 4.29. Aquí podemos mostrar los contratos a la fecha andan por el orden de 16.26 en ENSA y en EDECHI 16.63. El contrato de gas de Engie Power que no ha entrado es 18.89 y el contrato de Sinolal es 32.09. Lo importante aquí recalcar, la potencia la pagamos. ¿Qué muestra esto? Quizás los generadores puedan decir, hey, eso no me conviene, pero ofertaron como quien dice, hey, yo quiero quedarme en el mercado, porque hay, vamos a ver más adelante, mucha capacidad instalada. Entonces la energía, aquí viene un poco el tema de lo que pues nos parece que se debió haber hecho algo diferente. Todo lo que está sólido es lo que se ofertó en energía, de acuerdo al requerimiento, ¿verdad? Era esta línea negra, pero lo adjudicado fueron las barritas. Desafortunadamente, porque el precio de referencia o el virtual, que le llamaban en esta licitación, era 7 centavos, pues todo lo que estaba por arriba de 7 centavos, pues no se adjudicó. Entonces, aquí vemos, el precio de referencia era 0.72. Todo lo que estaba acá abajo se adjudicó, más todo lo que estaba arriba no se adjudicó. ¿Qué había allá arriba? Plantas solares, plantas hidro, plantas térmicas también, ¿no? Que realmente no cuentan con contrato, ¿no? Si lo vemos, al final nada más se pudo contratar de lo que se requería para estos 3 años donde, por razones que no ha entrado la planta, no se tiene contratada la energía, pues se contrató nada más el menos del 40%. Entonces, aquí vemos un análisis donde muestra contrato de Sinolam, contrato de Engie Power, potencias, cuánto cuestan esas potencias, el resumen, 16 en Edemet, lo que estamos pagando ahorita, 13 y 16, y la evaluación fue $4. O sea, prácticamente para nosotros lo que nos dice este número es que, hey, la gente ya pagó, como ya se pagó su capacidad y quieren quedarse, pues dieron esos precios. Para nosotros los consumidores, eso es muy bueno. Claro que cuando vemos la energía varía un poquito, pero igual el precio de referencia era, el precio adjudicado eran 5 centavos. Sin embargo, si de alguna forma u otra esos precios recibidos, y como vieron hay una sobre cantidad, o sea, hay mucho más energía para proveer, si yo hubiera agarrado eso, esa como quien dice, toda esa energía, yo hubiera dicho, no, yo la voy a adjudicar toda, ¿no? ¿Y qué más? Hombre, si ya estos no han entrado, yo prefiero asegurarme de tener mi energía ya. Miren cuántos son los montos de esos contratos, casi 1.200, 1.300 millones y 2.400 millones. Y si yo hubiera usado ese precio, yo hubiera podido ahorrar en 20 años aproximadamente 1.700 millones de dólares si yo hubiera podido conseguir esos precios, ¿no? ¿Es posible? Hombre, yo creo que sí, bastante posible hubiera sido. Claro, aquí vemos un análisis de cuál fue realmente la adjudicación virtual de acuerdo a lo que era la energía y la potencia. Estamos hablando de que eso arroja un monómico de 0.9 centavos versus de que si hubiera sido adjudicada el 97% de la potencia y su energía, ¿verdad? Aprovechando los dos productos, el costo hubiera sido de 7 centavos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hubiéramos podido, esto no es tan simple obviamente, pero por lo menos te da un orden de magnitud de las cosas que, digamos, las oportunidades que hay en el mercado. Pudiéramos haber ahorrado, ¿no?, al consumidor quizás 600 millones de dólares, trayendo una reducción a la tarifa de 30.8%, ¿verdad? El punto principal aquí, y no quisiera entrar en muchos detalles de regulación, porque sí, claro, hay muchos temas legales. La realidad es que si lo vemos simple, como si yo estuviera contratando la materia prima para mi empresa, hey, una oportunidad se dejó en el tapete. Entonces, temas que tienen que ver con la oferta virtual, ¿verdad? Hay muchos detalles
que tanto los generadores como nosotros, los consumidores, hemos visto pues, que se puede mejorar, pero digamos, para no entrar en mucho detalle, la gran realidad es que la ASEP y ETESA son los que tienen que tomar estas decisiones y sin duda la ASEP no va a hacer nada que vaya en contra de lo que dice la regulación o la ley. Entonces, tomar decisiones como la tomaría alguno de ustedes, alguno de los gerentes, ¿verdad? Quizás, obviamente, no va a ser, pero crea una oportunidad, digamos, de negocio, ¿verdad? Resumen, 97% de la energía de la potencia se contrató, menos del 40% de la energía, o sea que prácticamente hay que hacer una licitación. Hoy esa energía, o digamos, hasta que no se dé, se va a comprar en el spot. Claro, el spot está barato hoy y es bueno, pero quizás esto es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces la pregunta es, bueno, ¿ustedes cómo lo hubiera calificado su junta directiva si hubieran tenido que tomar esa decisión sabiendo todo lo que mencioné? De que puede que no haya energía más adelante, porque algo que menciono, hubo una extensión, ¿verdad?, al proyecto de Sinolam, que es la planta de 441 megas, para que entre en 2 años. Lleva 3 retrasos. La pregunta es, ¿y si no entra, qué va a pasar? Ya la veremos más adelante. El 31 de marzo, sí, efectivamente, la SEP, ¿cómo se llama?, adjudica. ¿Fue o no una buena licitación? ¿Fue una buena decisión? Como mencionaba, el Estado solo puede actuar en base a lo que le dice la ley. Y estas decisiones de negocio, obviamente, el que está fuera, en el sector privado, sabe que uno puede hacer o tomar las decisiones siempre y cuando no estén en contra de la ley. El Estado tiene que hacer lo que dice la ley específicamente. Entonces, ¿qué perspectivas hay? Digamos, pues, aquí es donde tenemos que ver. Tenemos aproximadamente 1.300 megawatts que se van. Si no hay contrato, de aquí al 20 se van a ir. Dentro de ellos hay térmicas, 800 megas y 400 en hidroeléctrica, hasta solares hay que se van a ir. A la fecha, ya hay invertido en Panamá casi 10 mil millones de dólares en proyectos de energía y de esos 7 mil millones en renovables. Entonces, esto es lo que queríamos, digamos, terminar de mostrarle, ¿no? El azul es lo que viene en potencia, ¿verdad? Estamos en el 20. ¿Qué va a pasar con esas 800 megas aproximadamente? 500 sabemos que se van a ir. ¡Boom! Van a bajar, ¿no? Y vamos a estar en el 2021 lo más probable por debajo de la proyección de demanda que dice que para el 2021 nosotros debemos tener 2.000 megawatts de demanda. Claro, la pandemia está afectando en esto. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a entrar nuevamente en lo mismo que tuvimos en el 2005. ¿Qué es lo que tiene que pasar después si esto llega a pasar? Y aquí no estamos tomando en consideración, se van estas plantas, se mete la de 441, que es la de ¿cómo se llama? Sinolam. Y efectivamente yo debería comenzar a estar prácticamente potencia con demanda casi junta y en el 2025 entraría, asumimos nosotros, la otra de gas y estaríamos disparándonos. Pero el punto aquí es, yo vengo con una separación, vengo holgado, hay capacidad instalada, ¿verdad? ¿Por qué la voy a dejar ahí? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque al final del día, todo lo que pase, producto de que no entre esa planta de gas en el 2022, como dice que va a entrar, y si la demanda, tengo fe de que Panamá se va a recuperar porque hay oportunidades, hay que ponerse las pilas nada más. Pues, si eso no ocurre y la demanda sigue con el ritmo que tenemos para el 22, vamos a tener que hacer y vamos a tener que salir a correr, a comprar plantas y eso nos va a costar porque aquí lo vamos a ver. Esto es un tema simple, ¿no? Curva de supply and demand. Tienes bastante supply y hay poca demanda, el precio baja. Y así sucesivamente cuando la demanda suba y no haya planta, vamos a conseguir precios caros y ya lo vimos, los costos de la potencia que se ha pagado. Entonces, el panorama, pues, desafortunadamente no es muy alentador. Entonces, aquí vemos un resumen
de qué fue lo que se pagó. Nada más estamos tomando la última licitación de potencia que hubo en el 2014, fueron 270 megas. Estamos hablando que esos 270 megas, los precios que se dieron en esa licitación fueron entre $14 la potencia hasta 44, ¿verdad? Y todo eso ya lo pagamos, 330 millones de dólares se paga por esa potencia, porque en esos 4 años se metió en tarifa. Y lo más triste es que estas son las que se van a ir. 271 de seguro se van a ir. Miremos ahí cómo se comportaron ellas en la licitación. Vemos que Canán, $8, Ginro bajó a 19, no mucho, pero la Barcaza $6 y Panamá 6,44. O sea que técnicamente lo que muestran estos números es que efectivamente había un hambre para poder de querer contratarse y no fue así. Y no se pudo dar, aunque algunas de ellas sí fueron contratadas. Sin embargo, pues no tienen energía y no sé qué tan rentable le vaya a ser y si al final van a poder cumplir o no, pero al final el contrato no es de muy largo plazo, creo que se acaba en 2021, ¿no? Entonces, tenemos que Sinolami y Engie Power, ambas en potencia, van a ser 1.700 millones de dólares, que tenemos que, si entraran, tenemos que pagarla, ¿no? Entonces, viendo esto, aquí hay un resumen de las plantas que se van a ir, digamos que no tienen contrato, estamos hablando de que al final plantas térmicas, solares se van a ir, hay 8.32 plantas de solares que están en prueba, eólicas, hay licencias también, o sea, hay toda una diversidad, digamos, de energía renovable que está, como quien dice, lista para entrar, pero las condiciones no parecieran que ser las correctas. Entonces, esto impacta tremendamente el mercado. Entonces, hasta aquí, pues, digamos, que vamos a ir cerrando rápidamente. ¿Cómo podemos buscar la competitividad de las empresas? Definitivamente hay opciones. Como vemos, hay una sobreoferta, ¿verdad? La demanda cayó, pero tengo fe que nos vamos a recuperar en V. Yo creo que este año y el año que viene quizás va a ser malo, pero eventualmente esa demanda se deberá disparar y vamos a estar preparados. Bueno, veámoslo aquí un poquito en el contexto de los números, ¿no? O sea, aquí vemos, esta gráfica muestra cómo la tarifa cambia. Hoy tenemos tarifa regulada de 20 centavos, que es la real, y hay un subsidio aún, y más o menos anda en 19 centavos, ¿no? Aquí vemos cómo ha crecido los grandes clientes, que es la opción que hay. Ahora, ¿qué opción tiene el empresario? Es ir a comprar como gran cliente. Veamos aquí cómo ya la representación es grande. Esto es antes de la pandemia. 16% ya están comprando como grandes clientes. De esos clientes están 46% en ENSA, el otro 49% en EDEMED. En EDECHI tiene un poquito, 5%. Está prácticamente el país distribuido en todos los sectores productivos de Panamá, ¿verdad? Ya como quien dice, hay un impulso. Pero bueno, al ente productivo de Panamá, ¿qué le dieron en esta pandemia? Pues prácticamente nada. ¿A quién sí se lo dieron? A los que tenían consumo de 30 kilowatt-hora y 1.000 tuvieron descuentos en la tarifa, eso lo pagaba prácticamente todo el mundo. No iba a haber recorte y claro, estamos beneficiando a la mayoría de los abonados, más sin embargo, no al sector productivo que representa el 48% de la demanda. Hubo algo en la ley 152 que aquellos que estaban dentro de algunos de los negocios bien afectados, como microempresas, la construcción y demás, le dieron ahí un medio que alivio, pero realmente pues no está para nada alineado a lo que realmente el ente productivo de Panamá necesita, ¿no? El último semestre sí vimos algo de mejora, ¿verdad? En el precio de tarifa hubo algunas reducciones. Igual para los grandes clientes hubo algo interesante, el 3%, porque recordemos que tenemos como gran cliente que pagar la tarifa, la transmisión y la distribución. Pero todavía queda mucho más clientes. Hay todavía un 30% de la demanda que pudiese comprar como gran cliente directamente un generador, ¿no? Estamos hablando que a hoy el mercado es de 200 millones de dólares en consumo de energía.
Vemos aquí en esta gráfica cómo en los años se ha venido aumentando, ¿verdad? La participación del todo de la distribuidora versus los grandes clientes. Ya estamos a 15%. Pero ¿cuál es la gran realidad? Que hoy el gran cliente tiene que comprar la potencia a la distribuidora, ¿verdad? Habiendo precio de $4.96 en el mercado, como pudimos ver, ¿no? Quizás no pareciera muy simple, quizás no lo es, pero lo que sí te muestra es que hay una oportunidad para los consumidores. Claro que no se ve tan buena porque si tú quieres comprar energía a un gran cliente hoy, tienes que pagar una potencia de 11.25, ¿verdad? Comparado a 4.96, que fue la que hubo en la última licitación. Claro, si te comparas a lo que se está pagando, el promedio de la distribuidora son $16 el megawatt, o sea que está por debajo, pero viene escalonada. ¿Qué es lo peor? Que esto está claro, es decir, el que entra en el 2020 paga 11.25 la potencia y lo que le vayan a vender en generación. Y se mantiene hasta el término de junio, mitad de junio del 2022. ¿Qué pasa después del 2022? Hoy no sabemos, ¿verdad? Y como pudimos ver, la potencia puede cambiar, ¿verdad? Si entra o no entra esos proyectos que están por entrar, porque son costos de instalación altos, ¿verdad? Si eso se mete a la tarifa, estamos hablando que esos precios pudiesen andar en $20. ¿Qué quiere decir? Que el gran cliente le va a tocar pagar una potencia probablemente mayor de 13.93, lo que va a ser menos atractivo, dependiendo del modelo del generador, de poder vender o no la energía, porque el generador puede vender energía y no potencia. Claro que para nosotros esto se debe liberar porque eso tiene que trabajar como un mercado de verdad. O sea, o estás afuera o estás adentro, no medio. Y aquí vemos, hicimos un análisis para que todos estén claros, una cuenta que estamos hablando de 110 kilowatt mes, y con un factor de 40, paga aproximadamente 6.100. Si hoy alguno de los que están oyendo tiene una cuenta de luz que, bueno, hoy quizás no, pero antes de la pandemia, de aproximadamente $6.100, lo más probable es que es candidato para ser gran cliente. Si hoy estuvieras comprando en la distribuidora, estuvieras pagando $21 centavos, ¿verdad? Pero tu opción de comprar como gran cliente, ¿verdad? Es siempre compararte a la tarifa. Entonces, si vemos la comparación de la tarifa, si yo quiero ahorrarme 1% y uso los precios de la potencia, estamos hablando de que tu proveedor te tiene que dar precios de 7 centavos a 6 centavos aproximadamente para que te sea atractivo a ti cambiarte y ahorrarte 1%. ¿Cuál es la ventaja hoy? Que no tienes que poner ninguna inversión, o sea, no tiene que haber una inversión como era antes, el producto pues de Agrandel al inicio de entrar a apoyar la gestión de los consumidores. Antes se tenía que pagar $15.000 a $35.000 en un sistema de medición comercial. Hoy puedes usar el de la distribuidora y eso te da pues que no tengas que pagar por delante ningún costo adicional, ni siquiera tienes que repagarlo porque hay un costo bien bajo de $1.500 o $2.000 dependiendo de la distribuidora. Si tu generador o tu proveedor tiene buenos precios, y es decir, te puede dar un ahorro de 5%, estamos hablando que él tiene que ofrecerte una energía de 6 centavos a 5 centavos. ¿Eso es posible? Hombre, sí, creo que sí, pero cada vez se hace menos atractivo. Entonces, también desincentiva un poco el futuro. Pero lo peor es que, bueno, ¿qué va a pasar después del 2022? No sabemos qué va a pasar en 2022. Entonces, la incertidumbre definitivamente para nosotros los que estamos en el sector productivo, pues para nada es buena. Nosotros tenemos que hacer planificación, hacer proyección. Y tampoco entendemos por qué no puede hacer una proyección de tarifas si las variables están claras y bastante definidas. Entonces, yo me comparo con Estados Unidos. Muchos dicen, no, hombre, que lo que pasa es que tenemos una tarifa buena, pero yo me voy a comparar con el mundo al cual quisiera pues aspirar al país más productivo del mundo. Veamos cómo tienen las tarifas, ¿no? Esto del año pasado, no necesariamente reflejan las que están hoy, digamos, de EDMEC y de ENSA, pero nosotros estamos en un bracket similar al de Connecticut, New York, ¿verdad?
en costo de energía promedio, residencial, obviamente. Claro, en Estados Unidos tenemos que evaluar que el poder adquisitivo es mayor, ¿verdad? Y otra cosa interesante, el mercado ya funciona. Si tú tienes un consumo mayor, o eres industrial o comercial, la tarifa es hasta más barata de las que tenemos aquí. Nosotros tenemos tarifas con subsidio en EDEMED de prácticamente 18 centavos, y esto fue el semestre anterior, hoy es un poco más. Y realmente, pues, o sea, yo pudiese tener mejores tarifas con lo que vieron en la licitación. Hombre, yo creo que sí se puede. Entonces, las empresas necesitan ser competitivas. Los tres importantes pilares: precio, que ya hablamos, pero reducir consumos es importante, ¿verdad? La eficiencia energética, y la calidad también es sumamente importante, pues obviamente, ¿quién no ha experimentado fluctuaciones en sus plantas? Y de hecho, la disponibilidad, y la mayoría de nosotros tenemos que poner plantas de backup que terminan incrementando los costos. Entonces, veamos cómo ha sido la calidad y la disponibilidad de nuestros proveedores de energía, ¿no? Acordémonos, pues, que independientemente que yo compre como a un generador, la energía viene por la red de distribución de TESA, llega a la de la distribuidora y me la entregan independientemente a quien le compro, porque los contratos son financieros, no físicos, ¿no? Entonces, rápidamente, SAIDI y SAIFI son los dos indicadores. Uno mide la interrupción y el otro mide la frecuencia, el tiempo, ¿no? SAIDI es la duración y SAIFI es la frecuencia, qué tanto ocurre. Entonces, aquí vemos el comportamiento global. Esto es información de la SEP. Como podemos ver, EDECHI, nada más cumple en lo urbano. En el SAIFI y en el SAIDIC, los límites son 10 y 15 establecidos por la SEP. Aquí podemos ver que del 2015 al 19 cumplieron prácticamente en todo. Pero en suburbano, concentrado y disperso, no cumplió en 5 años en ningún solo indicador. Veamos EDEMED, que es, como vieron, el que más clientes tiene y más energía demanda. No cumplió ninguno de los parámetros de los límites definidos por la ACEP, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. ENSA definitivamente es el proveedor que los indicadores muestran con mucho más, ímpetu en cumplir. Y de hecho, el único que no ha cumplido es el rural concentrado, el disperso, SAIFI y SAIDI, ¿no? O sea, técnicamente ENSA hace un mayor esfuerzo. Sin embargo, pues, los que están en el área de ENSA me darán sus comentarios. Entonces, podemos transformar el país en un país renovable, ¿no? Y cumplir la agenda de transición energética. Yo creo que sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado tremendamente, ¿no? Y de hecho la Secretaría de Energía ha lanzado un proyecto de descarbonizar la matriz energética, donde sus pilares son la accesibilidad, asequibilidad, que sea segura, confiable y sostenible. Pues, como vieron, esto es lo que está empujando la Secretaría. El tema es, ¿podrán, con esto que les he mencionado, podrá llegarse a alcanzar esa descarbonización con energías limpias, ¿verdad? Tendremos energía sostenible y confiable con lo que les he mostrado anteriormente. Pues bueno, sin duda el mundo cambió, ¿no? Y esto es parece como medio complejo de leer, pero aquí lo que quiero mostrar es que la generación, el modelo ha cambiado, ¿no? Donde ahora le va a dar un rol al consumidor que le llaman prosumidor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene? Generación distribuida, microredes, smart metering, ¿no? Almacenamiento con batería, uso de la data, ¿verdad? Mientras más información yo tenga como tomador de decisión, definitivamente mejores decisiones vamos a tomar. Entonces estamos viendo de que ya tú vas a poder generarte tu propia energía, quizás venderla en la red, ¿no? Vas a poder almacenar energía, vas a poder tener mejores datos, algoritmos quizás puedan ser perfeccionados en miras a poder entender cómo tú consumes, ¿verdad? Y definitivamente en la medida que esto se comience a dar, que está dentro de la agenda de transmisión energética, pues vamos a poder ser mucho más competitivos. Y aquí
rápidamente mostrando el tema de las baterías. Miren esta data que sale de IRENA, que es un organismo que promueve la energía renovable, cómo ha venido cambiando eólica marina, eólica terrestre, solar de concentración y solar fotovoltaica. En 10 años, ¿verdad? Esto ha cambiado tremendamente. O sea, las oportunidades son inmensas, ¿verdad? Ya yo puedo hacer una combinación batería con solar y puedo tener disminución en mis costos y quizás hasta mejorar mi calidad de energía, ¿no? Aquí tenemos Tesla, ya salió al mercado, está con baterías para que cuando tú generas renovable, puede ser eólica o sea fotovoltaica, guardas la energía cuando más te convenga y la usas cuando más te convenga. Ya estos patrones están, digamos, muy de moda, o más de, bueno, de moda no quisiera decir, de moda más bien, están comenzando a darse algunos casos exitosos, donde fábricas, agricultura, instituciones, todas se están beneficiando de poder tener una mejor, o más bien un mejor costo, o reducir los costos de energía a través del consumo, autoconsumo, perdón, y a la misma vez energía mucho más confiable, ¿no? Les muestro esta gráfica porque este es el comportamiento de la demanda nuestra normal. Si yo tuviera un panel solar o tuviera una energía eólica y puedo tener dos opciones, comprar a la red o autogenerarme, yo puedo usar, digamos, en esta curva, por debajo de la línea punteada azul, yo tengo los precios más baratos de energía, y ya después cuando yo paso por encima de la línea azul, que es en los momentos pico, la energía es más barata en lo que tiene que ver con en el costo de spot. O sea, si yo soy un gran cliente activo, yo pudiese comprar la energía en el spot cuando es más barata, ¿verdad? La almaceno, ¿no? Y la pongo a usar cuando la energía está más cara, si soy activo. Pero de igual forma, yo puedo ir y comprar energía a través de la tarifa horaria, que usualmente es más barata, que va de las 5 de la tarde, si no me equivoco, a las 7, 8 de la mañana, de lunes a viernes, y los fines de semana es prácticamente total, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tarifa que incentiva el consumo horario. Siempre ha sido un dilema, bueno, que también la gente cuesta más en la noche. Hombre, con una tarifa, con una batería, yo puedo ahorrarme, digamos, poner a trabajar la planta en el día y comprar la energía en la noche. Así que hay unas oportunidades bastante interesantes que se están dando. Ya vemos que la moda llegó a las empresas más grandes del mundo, principalmente las tecnológicas han adoptado esto. Estamos hablando de Amazon, Apple, están comprando prácticamente toda su generación, están invirtiendo en renovables para que ellos mismos se suplan su energía. Y bueno, podemos ver que ya hasta los edificios están asumiendo su propia generación poniendo paneles solares, y con la batería tú puedes hasta tener el backup power generation, en vez de ser de fossil fuel, puede ser de, ¿cómo se llama? Puede ser una batería que es más limpia, ¿verdad? Y a la misma vez puede hasta servir para mejorar la calidad del suministro, ¿no? Porque haciendo los sistemas inteligentes puede haber en esa microred se puede sentir cuando va a haber un problema y eventualmente corregirlo para que no tengas que tener problemas de calidad de suministro. Este es el chorizo, el enredo que viene, pero va a haber mucha oportunidad en el lado de la compra de energía, ¿verdad? Tenemos temas de refrigeración, agua caliente, todo lo que la industria requiera, pues la tecnología lo está llevando a que se simplifique y está generando una serie de oportunidades nuevas, ¿no? Esto prácticamente se va a dar en la medida que el modelo de las microredes comience a operar. Pero para eso se necesita, obviamente, un marco regulatorio, ¿no? Estamos hablando también aquí en esta gráfica temas que tienen que ver con algoritmos, ¿no? Que pueden entender qué tan bueno es tu consumo, temas de meteorología. O sea, el mundo de la tecnología ha llegado para quedarse y para que cada día se haga más barato para que el consumidor se pueda aprovechar
de ella. Y bueno, terminando, conclusiones, recomendaciones, y luego abrimos, si hay tiempo, para un espacio de preguntas y respuestas. El Plan Estratégico 2019-2024 del Gobierno Nacional, sin duda, ha identificado todas las áreas de oportunidad que hay en este país, que tienen que ver, digamos, alineadas con la agenda de transición energética, de proveer de energía a las comunidades que no están conectadas. Sabe también lo que está claro, pues que no hay mucho espacio para nuevas licitaciones. Definitivamente sabe que el regulador, ¿verdad?, presenta fallas en la fiscalización, sin duda, lo podemos ver un poco en la trazabilidad. También habla de que hay de burocracia, ¿verdad?, en el sector, ¿verdad?, el Centro Nacional de Despacho y ETESA, que deberían de ser entes aparte. Todos sabemos que no funcionan así en la realidad. El que emite las políticas públicas, la Secretaría, tiene que robustecerse porque ni siquiera participa en el ¿cómo se llama?, en el gabinete. La planificación es clave, ¿no? Todo el entorno de ETESA, CND, ACEP, tiene que estar trabajando de la mano. Y como vemos en lo que le presenté, pues no necesariamente es así. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Verdad? Panamá cuenta con una matriz de generación bien diversificada, cosas que hace 20 años no teníamos. Tenemos que aprovechar lo que hay, porque bastantes empresas participaron en esa licitación. ¿Qué pasará en 2 años? ¿Serán las mismas si hay una licitación o en 1 año? ¿Verdad? Hay una realidad que tenemos el doble de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Perdón, el doble de la capacidad instalada que la demanda requiere. En cualquier lugar del mundo, cuando hay más oferta más supply que demand, los precios deberían de ser mejores, ¿verdad? Pero bueno, no lo estamos viendo, por lo menos por el lado regulado. Y las inconveniencias que hay en el tema de la compra de potencia. La pandemia ha reducido el consumo, sin duda, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que va a quedarse así, ¿no? Hay un alto riesgo de desabastecimiento en los próximos 2 años si las plantas no llegan. ¿Estamos dispuestos a pagar eso? ¿No? O sea, teniendo las plantas hoy aquí, no sería bueno para un país en miras de busca digamos, de repuntar, de que resulte que en 2 años pues tengamos que ir a comprar energía y tengamos más apagones que lo que teníamos hace un par de años atrás cuando estábamos en escasez, y muchos lo vivieron. La calidad del suministro tiene que mejorar sin tener que invertir en redundancia, porque en esos momentos tuvimos una reunión con un distribuidor, y nos dijo que la SEP lo obligaba a que lo que se iba a la tarifa en la parte de distribución se concentrara en cobertura, más no en generación, perdón, en redundancia, y nos dijo que eran $1.000 millones que había que invertir. Siéndole muy transparente, aquí la tecnología ya te puede permitir de que sin tener que invertir tanta cantidad de dinero, tú mismo como industrial o empresario, tú puedes también aprovechar la tecnología para eso. Pero no están todavía claras ¿cómo se llama? Los temas regulatorios que las promuevan, ¿no? El mundo cambió, el consumidor tiene que tener el protagonismo, y aquí, digamos, los que nos escuchan tienen claro pues que en la medida que sepamos más y tengamos dominio de nuestra data, vamos a poder tomar mejores decisiones. Para nosotros lo que sí es clave es rendición de cuentas y planificación. Son sumamente importantes para que esto funcione. Planificación, cada uno va por su lado. Eso quizás sea hasta, se puede hablar un poco más de ese tema, pero rendición de cuentas, señores, rendición de cuentas se requiere bastante. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que hablamos se le habla al regulador y pues no sabemos, ¿no? Que cae en oído ciego. ¿Qué recomendamos al gobierno nacional? Ver que vea a través de esta pandemia oportunidades para hacer cambios profundos en el sector. Enfocarse en ese plan estratégico que está bien montado. Pero ¿cuál es el tema? La ejecución. Hay que decidir sobre esas plantas de gas si van a entrar o no van a entrar. Si entraran, les digo que en 2 años
Si entrara la primera, estamos hablando que ya Panamá va a tener casi 1.000 megawatts de capacidad instalada en gas. ¿Queremos ser renovables? Prioridad. Yo pensamos nosotros que hay que aprovechar la capacidad instalada y hay que buscar espacios, buscar abrir, digamos, ser creativo, buscando los espacios regulatorios legales que dinamicen la economía a través de licitaciones o permitiendo comprar la potencia, ¿verdad? Directamente al generador para que se queden quizás, ¿no? Y retomar el tema de la bolsa de energía, ¿no? Repensar el rol de ACEP y ETESA comprando energía por parte del consumidor. No pareciera que ha estado dando resultados con los números que mencionamos, que le dimos, ¿no? ACEP debe rendir cuenta a la sociedad civil organizada mediante indicadores definiendo su gestión. En 10 años hay un instrumento que se llama el informe de vigilante de mercado. Nunca, o sea, en 10 años no lo han publicado. O sea, ¿quién le está dando seguimiento a la ACEP? Si está haciendo el trabajo alineado a los mejores intereses del consumidor o no. Hay que planificar. Debe de haber un modelo también de pronóstico de consumo de demanda. No existe. Cada uno, la forma en que se pronostica, y muchos de los que son grandes clientes saben que le piden a uno que haga un pronóstico de 20 años y el resto, que viene siendo por la distribuidora lo hará a través de su histórico, ¿verdad? Pero bueno, es realmente el que se necesita, porque tampoco queremos estar sobrecontratados, necesitamos estar óptimos. Y las gráficas que les mostré indican pues que no necesariamente estamos siendo lo más óptimo en lo que hacemos. Y ya para cerrar, como consumidor tenemos que estar alerta, ¿verdad? Tenemos que identificar las oportunidades que nos trajo la pandemia. Y aquí podemos ver que hay oportunidades, ¿verdad? Y al identificar esas propuestas, pues esas oportunidades debemos llevarlas convertidas en propuestas que puedan ser ejecutables. De hecho, tenemos varias en Agrandel propuestas, ¿no? Entonces, la idea también de este conversatorio era poder mostrar en un entorno de la realidad de hoy qué es lo que pasa, dónde debemos ir, porque juntos, ¿verdad? Juntos en el sentido de alineando a toda la demanda, se pueden alcanzar grandes objetivos. Y para cerrar, tenemos que trabajar para que el mercado cambie en la dirección que sea la correcta para que el país sea más competitivo. Así que bueno, espero no haber dormido a muchos y creo que ahí vamos a tener una pequeña encuesta y abrimos el espacio para preguntas y respuestas.
Ok, buen día Jorge y todos los invitados. Tenemos un par de preguntas que hemos recopilado a través del chat y vamos a arrancar con las preguntas. Ok. ¿Cómo se comparan los costos de kilowatt hora en Panamá versus los países de la región? Bueno, no, la gráfica no la tengo en estos momentos. Definitivamente, si me comparo con la región, pues estoy en una posición desventajosa, perdón, ventajosa. Pero no necesariamente yo quiero compararme con la región, ¿no? Por eso no lo pusimos, pero sí, puede estar un poco mejor, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienes, Leslie? Okay. La siguiente pregunta. Como gran cliente, los cargos por demanda son una exageración. Hasta lo han duplicado con un cargo de demanda máxima de generación. ¿Esto a qué se debe? Como grandes clientes no deberíamos pagar demanda. Mira, esa pregunta es bien importante, ¿no? De hecho, en las gráficas que mencionaba sobre la realidad de hoy, pues sí vemos que el precio cambia, ¿no? Nosotros como gremio hemos solicitado al regulador que nos diga este precio de dónde sale. Y pues no lo ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué 13 y no 11? ¿Y por qué no 11 y no 20? Lo que sí es que si hay demanda, pues alguien tiene que pagarla, ¿no? Entonces, el tema principal aquí es el concepto, digamos, de la eficiencia energética. Entonces, si yo voy a demandar energía, tengo que hacerlo de la forma más responsable, porque acordémonos que la demanda está directamente relacionada a la capacidad instalada. Entonces, si yo tengo un consumo en el cual yo demando energía altísima, ¿verdad? El sistema tiene que tener esa energía para poder responderla. O sea que la realidad es que tenemos que tener un espacio, ¿verdad? Digamos, de entendimiento de que si yo voy a demandar más de lo que puedo, digamos, consumir en el tiempo, pues debería enfocarme en ver, bueno, ¿cómo yo hago para que esa demanda no suma más? Entonces, pienso honestamente que la demanda, el cobro, es un incentivo, o más bien un desincentivo, a que la gente consuma sin una estrategia, digamos, de consumo, que de hecho se habla ahora de que las empresas deben de tener estrategias de consumo de energía, ¿no? Y yo creo que eso es importante que se tenga en mente, ¿no? Entonces, resumiendo la pregunta, ACEP no da cuentas sobre por qué esos números no son públicos. La demanda se cobra principalmente porque hay que tenerla, y como vieron, si no se toman las decisiones apropiadas pronto, pues quizás esa demanda no va a poder ser suplida por la oferta, porque las plantas que tienen esa potencia firme para dar o para satisfacer o asegurar esa demanda, pues no van a estar. Gracias, Jorge. En esa misma línea nos mandan otra pregunta y inicia así. Se está pensando como grupos afectados en hacer gestiones con la SEP para lograr que los grandes clientes negocien directamente con el generador el costo de la potencia de generación, o en su defecto, cómo el nuevo valor a partir de mediados de 2022 puede ser inferior al actual, ya que este factor podría incidir en si se mantienen los grandes clientes en el sistema. Sí, de hecho, eso es algo que, digamos, nosotros como gremio estamos tratando, digamos, de elaborar una propuesta que permita aprovechar la capacidad instalada antes que se vaya toda, y también temas que vayan, que impulsen a que el consumidor pueda directamente llevar, o sea, se pueda contratar ambas cosas, potencia y energía. El tema es que el regulador alega de que hay un tema que tiene que ver con algo que pues nunca ha enforced, no ha hecho efectivo, que es que si tú le compras como gran cliente a un generador y llega un momento de escasez, ¿verdad? Él te tiene que desconectar. ¿Por qué? Porque si él no puede entregar la energía y tú eres cliente de ese generador, pues definitivamente no te van a poder dar la energía, aunque la energía
es, acordémonos, pues el contrato es financiero. Pero en esos casos de escasez, el proveedor, si no te la puede dar, a ti te van a tener que desconectar. Entonces, él dice que para evitar que eso ocurra, él va a cuidar por los intereses de nosotros para que no se dé. Cosa pues que yo veo bastante lejana a una realidad. Bueno, me retracto. Si no se toman las decisiones correctas, puede que estemos en ese problema en 2 o 3 años, ¿no? Pero hoy no lo es. Hoy hay mucha capacidad instalada. Entonces, el regulador tiene que abrir el espacio porque esto no va a funcionar como mercado si no se puede comprar la potencia de la energía. Por eso yo insisto que hay que buscar opciones creativas y tomar decisiones que lleven a que se pueda liberar el mercado de potencia de energía porque ayuda tanto al consumidor como al generador. Y obviamente nadie quiere que se vayan las empresas, se van a perder los empleos y demás, ¿no? Y tanto que pagamos, porque ya pagamos esa capacidad instalada, ya se pagó. Todo lo que se invirtió a la fecha de todas las plantas que están hoy en el mercado, todo se pagó. Ya eso está en la tarifa, estuvo en su momento y ya no hay más. Muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta. ¿Cómo impacta el costo del petróleo en la generación bajo la pandemia? Esa es una muy buena pregunta porque, como dicen por ahí, believe it or not, ahora el costo de las plantas térmicas a base de búnker principalmente han sido las que han estado siendo llamadas al despacho porque los costos son hasta menores que los del gas. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos en mi perspectiva, que si estas plantas de alguna forma u otra llegan a estar, o se quedan aquí en Panamá, las térmicas, que son las que nos dan potencia firme, y si se hubieran contratado quizás en la licitación anterior, pues hubiéramos tenido hasta mejores precios futuros. ¿Por qué? Porque yo no veo el combustible llegando en los próximos 2 o 3 años a los precios de $100 que eran los precios que realmente le pegaban a los contratos que se tenían con estas plantas que hoy se están por irse y que han demostrado que por capacidad están por debajo digamos, o sea, tienen precios buenos. Y si se le diera la oportunidad, estoy seguro que se pudiesen ajustar. Y de hecho, las plantas térmicas se pueden reconvertir también, ¿verdad? Entonces, esos son temas que hay que tomar hay que ver, digamos, en el contexto de la competitividad de las empresas, porque no podemos dejar que lo que ya yo pagué se vaya a ir porque no tomé una decisión en un momento dado, ¿no? Y yo creo que sí. Hoy el combustible fósil tiene un impacto muy favorable en la tarifa, o más bien en el mercado. No necesariamente lo estamos viendo en la tarifa en estos momentos, ¿no? Pero se pueden ver. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué elementos del mercado como gran cliente se puede incorporar en Panamá para que los grandes clientes tengan una tarifa más competitiva en potencia firme? Por ejemplo, que algunos grandes clientes entran en una tarifa más barata a cambio de la disponibilidad en ciertos días del año de mayor consumo. ¿Hay alguna otra ruta como estas que se puedan implementar en Panamá? Bueno, yo creo que sí, digo, todo eso es posible, pero regulatoriamente, pues yo no lo veo que sea posible en estos momentos, más allá de que puede ser algo que se pueda empujar regulatoriamente. No sé tú misma, Leslie, que tienes mucho más conocimiento de los detalles, no sé si pudieses tú responder esa pregunta. Bueno, sí, en definitiva, se pueden adoptar muchos mecanismos para mejorar las condiciones de grandes clientes, pero así como mencionas, pues se requiere pues hacer una evaluación de cuáles serían pues los impactos en el sistema en sí y en el resto de las tarifas que se podrían ver, pero todo se puede lograr haciendo estos estudios y teniendo, bueno, digamos que el open mind del regulador y de la Secretaría de Energía para evaluar estos mecanismos y que pudieran implementarse en la tarifa, ¿no? Y en el país como tal, que sean mecanismos que funcionen y que no vayan a tener efectos adversos con el resto de los clientes, porque como grandes clientes, sí, buscamos tener mejores precios, digamos que un precio más competitivo por ser el sector que produce y que
impacta pues en todo lo que es el Producto Interno Bruto del país, pero realmente tampoco buscamos pues afectar al resto. O sea, la idea es que tengamos un mercado equilibrado, que podamos aprovechar y aprender de alternativas que se han adoptado en otros países que han sido buenas y podamos pues llevarlo al mercado local y que sea algo sostenible. Necesitamos muchos cambios, ¿no? O sea, por eso concluíamos que realmente es una oportunidad para hacer, digamos, los cambios necesarios para que el sector que tiene más de 20 años sin que haya habido cambios medulares, pues se dé, porque la tecnología requiere de cambio. Y todo eso que se ha comentado aquí en las preguntas muestran pues que si yo no me adecuo a los tiempos, pues no voy a poder beneficiarme de lo que hay. Yo para mí, lo triste es que, bueno, ¿quién le pide cuentas al regulador? Al final el regulador y todas estas entidades tienen que ver o existen producto de la tarifa. O sea, de ahí pasa un porcentaje a pagar tanto la SEP como ETESA, obviamente, porque está dentro del cargo de transmisión, y se pasa al Centro Nacional de Despacho. Por consiguiente, nosotros como consumidores tenemos que ser muy enfáticos en pedir cuenta. Hombre, esto está en la dirección correcta, me están dando el mejor precio, y como vimos en la presentación, hay buenos precios. ¿Por qué no llegan al consumidor? Entonces, eso solito te da el marco de referencia para entonces ir a buscar cuáles son esas soluciones para que yo pueda aprovechar de la capacidad instalada que hay en el país. Ya para cerrar, tenemos un último comentario de la audiencia. La ley de movilidad eléctrica es un tema a considerar y ver el impacto de esta ley tanto en el consumo como en la producción de energía. La capacidad instalada siempre estará por encima de la demanda, pero la demanda puede aumentar considerablemente una vez que aumente el uso de vehículos eléctricos. Siento que ustedes como asociación deben considerar la manera de apoyar esta ley. Esto puede aumentar inclusive la competencia en nuevas licitaciones, como por ejemplo en reestructuración del sistema eléctrico, que aguante la demanda eléctrica, entre otros beneficios a la economía del país. Muy buena la pregunta, porque sin duda la movilidad eléctrica es algo que tiene que llegar, debe de llegar. De hecho, como asociación estamos participando, digamos, bueno, no todavía, pero vamos a participar en los comités que se están dando para ese tema. Sin embargo, vuelvo a lo mismo que mencionaba hace un rato, de que si no hay el marco regulatorio apropiado, muchas de estas iniciativas no se van a poder llevar a la realidad. Y la primera, que tiene que ver con la movilidad eléctrica, es, bueno, ¿dónde voy a poner las estaciones para recargar mis vehículos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Si quiero hacerlo como una estación de combustible. ¿Por qué? Porque la distribución de energía o la venta de energía está por concesión. Entonces, yo tengo que cambiar ese marco regulatorio que está dado por la ley 6 de electricidad. Entonces, eso hay que cambiar. Si eso no se cambia, más allá de que lo puedas hacer en tu centro de acopio como empresa, pues cuando vayas a salir a repartir o vayas a hacer los despachos, etcétera, ¿dónde vas a poder hacer la recarga? Entonces, eso se tiene que tomar en consideración. Por ende, si al igual que todo el tema de la microred, del autoconsumo, porque no hemos hablado mucho del autoconsumo, porque el autoconsumo también impacta el tema de, bueno, ¿quién paga el cargo de red cuando tú necesitas jalar de la red? Hoy en día no es así. Muchos le llamaron el impuesto al sol, o le dieron ese nombre que realmente no es así. Pero eso es una discusión que hay que hacer, porque eso va a crear un problema. Cuando todo el mundo se cambie, bueno, ¿quién va a pagar la red de transmisión? Y si la red no es confiable, ¿cómo vas a llevar la energía a aquellos centros donde vas a necesitar cambiar vas a necesitar tu recarga, a menos que tengas baterías y paneles solares? Pero el punto realmente radica en que la regulación tiene que ajustarse a los tiempos. Entonces, si eso no está, pues tanto la agenda de transición energética como la movilidad, pues van a tener un gran freno, porque la potencia, o sea, estamos viendo que se va a poder perder en 2-3 años. Si esa planta no entra, y las probabilidades son altas de que no entre, porque esa empresa
tiene hasta problemas en China, ¿no? Ya 2 veces tuvo problemas. Entonces, ¿va a entrar? Entonces, si no entra, no va a haber potencia firme. Entonces, tiene que haber una dinámica grande, ¿no? De cambio para que esto pueda darse. ¿Queremos que se dé? Sí, claro, todos queremos, pero yo pienso que si no hay cambio regulatorio y legal, marcos jurídicos apropiados, pues va a estar duro, ¿no? Vamos a seguir peleando, pero principalmente en esa línea. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras y por explicarnos todo este tema. Vamos a pasar a las palabras de cierre por el licenciado Roberto Tribaldos para concluir la sesión. Sí, si me permite una última pregunta. Okay. Ingeniero Azcárraga, ¿qué país tiene el mejor ejemplo de política energética? ¿A quién deberíamos imitar? ¿Cuál es el benchmark? Mira, yo pienso que el benchmark debería ser, bueno, también todo depende de lo que te quieres comparar, ¿no? Y por eso yo soy enemigo de compararme con los que estamos en la región, porque somos iguales, prácticamente, en temas de, digamos, de manejo. Uno un poquito mejor que el otro, pero yo siento que tanto Estados Unidos como Europa debe ser nuestro benchmark, ¿no? Y creo que el tema de la política va a ser, digamos, tan bueno como lo puedas ejecutar. Porque la política se diseña y la llevas al plano de la ejecución a través, digamos, de las leyes que promuevan o no que haya más o menos generación, porque también se puede desincentivar. Y lo que se va a necesitar es un regulador fuerte, capacitado, robusto técnicamente, que se asegure de que esa política se ponga en marcha y cuando no, haga los cortes o tome las decisiones difíciles que se tienen que tomar. Yo en lo particular pienso que eso es lo que nos ha faltado, digamos, por lo menos en los últimos 3, 4 años, y yo no quisiera meterlo dentro de un esquema político porque realmente han pasado ya 3 administraciones y la política energética no llega al ¿cómo se llama? No llega al consumidor. Muchos preguntan, oye, siempre hablan de que viene energía solar, energía eólica, la energía más barata, ¿y por qué no llega? ¿No? Es un tema complejo de planificación, un tema de como quien dice, de velar por los intereses del consumidor y que todos estén alineados y que esa política se comience a ejecutar. De hecho, Roberto, hay un tema que se implementó hace poco, bueno, quizás 2 años, que tiene que ver con los edificios limpios, ¿no? Creo que el código INRI, no me recuerdo exactamente la sigla, pero hablan de que te van a dar un incentivo en el tema del envolvimiento térmico y muchas otras cosas que te lleven a mejorar tu consumo de energía. De hecho, Panamá es mucho refrigeración y eso quizás vaya a cambiar para siempre por el tema de la gente que vive en la casa y todo. Pero ese tema en particular requiere de un incentivo. Entonces, supuestamente iban a poner unos fondos, digamos, para que la gente se pudiera beneficiar y hacer este tipo de construcciones, y no llegó. Entonces, al final, las políticas están, pero si no tienes el ecosistema apropiado, quedan en eso, en un papel más, y el país parado. Bueno, el tema es importante, extenso. Agradecemos al ingeniero Azcárraga y a su equipo de Agrandel por esta interesante presentación. Para todos los miembros de Apex y toda la audiencia que nos acompaña, creo que el tema da para más. Sin embargo, el tiempo ha corrido, así que agradecemos la intervención de Agrandel y te pediría, antes de despedirnos totalmente, que nos des un correo de contacto o alguna forma de contactar a Agrandel, de manera de que si hay algún miembro de la audiencia o alguien que no pudo conectarse, pudiera hacer alguna consulta posteriormente, ¿no? Hombre, Roberto, gracias por... Aquí la tenía en la presentación, pero no aquí está, es info@agrandel.org. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, ya es tarde, así que feliz tarde a todos, bendiciones, cuídense mucho y vamos a salir adelante de esto, ¿no? Así es. Ojalá que con mejores tarifas eléctricas. Hay que pelearlo, hay que alinearse, Roberto, con Apex, con todo lo que estamos en este sector productivo para poder conseguir que se den las metas, ¿no? Y va a requerir un trabajo regulatorio fuerte. Así que gracias por el tiempo. Cuenta con Apex para seguir adelante con esta tarea. Saludos, bendiciones. Gracias, Roberto, y a toda la audiencia por el tiempo. Hasta luego.